Amados hermanos, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Permítanme compartirles la hermosa palabra de Dios. Vamos a ir un ratito al libro de Hechos, capítulo 20. Hechos, el capítulo 20. Y allí vamos a encontrar al apóstol Pablo dándonos un mensaje muy hermoso. Vamos a ver. Hechos capítulo 20, del verso número 17. Y dice el verso 17, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Vamos a orar. Dios amado, gracias en esta mañana. Oramos en el nombre de Jesús, Padre Santo, rogándote que nos hables al corazón en esta tarde y que mucho podamos aprender de tu palabra, Señor, para edificar nuestras vidas. Gracias, Padre. En el nombre precioso de Cristo te damos las gracias. Amén. Amén. Acá vemos al apóstol Pablo convocando a todos los ancianos, a los pastores de la iglesia, y dice que cuando vinieron a él les dijo, vosotros sabéis, es decir, que ellos conocían el comportamiento del apóstol Pablo, cómo él se había comportado desde el primer día que entró en Asia. Y allí dice, me he comportado todo el tiempo. ¿Cómo me he comportado todo el tiempo? Desde el primer día que entré en Asia, dice, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas. Tres cosas, y cuatro, ¿no? Y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Cuatro cosas que eran una característica en el apóstol. Eh, Sirviendo al Señor, hermano. No estaba sirviendo a una denominación, a un hermano o a otras personas, sirviendo al Señor. Tenemos que aprender eso, que el trabajo que nosotros hacemos lo hacemos para el Señor. Y es algo muy importante. ¿Y cómo lo hacemos? Dice, con toda humildad, con sencillez. La soberbia no es buena, menos en los siervos de Dios, menos. Y después dice, y con muchas lágrimas. Pues, ¿por qué lágrimas? Bueno, las lágrimas eran la característica de la humildad y del encargamiento a Dios, de encomendárselo a Dios, a una persona. En el Salmo 126, vamos a ir un ratito allá, Salmo 126, dice la palabra de Dios, el verso, a ver, permítame, 5 dice, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Era algo característico en los siervos de Dios, llorar por las personas, derramar lágrimas. Uno se pone tan sensible ante la necesidad de otros hermanos que derrama lágrimas. Yo recuerdo a mi pastor, él venía todos los días a sacarme a las 5 de la mañana de mi casa, me llevaba a la iglesia y allá en la iglesia él pasaba, perdón, banca por banca, llorando. Acá se sienta tal hermano y lloraba. Y yo decía, estás loco, ¿por qué estás llorando? Pero hermano, cuando yo comencé a servir a Dios, entendí la necesidad de humillarse hasta lo sumo, de expresarle a Dios con lágrimas la necesidad de otros hermanos, porque algunos no entienden el camino de Dios, algunos no entienden las cosas que tienen que pasar para poder salir adelante con su vida. Y la vida cristiana no es color de rosa. Hay muchas cosas que van a pasar y el apóstol nos dice que no solamente eran lágrimas, sino también el verso 19, ¿no? Dice, con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas, vas a ser probado.
quieras o no quieras, dice, no le pido a Dios paciencia porque me van a venir pruebas. Las pruebas siempre van a estar, hermano. Las pruebas siempre van a estar en nuestras vidas. Y es mejor que vengan esas pruebas y que tú aprendas a tener paciencia y uses, porque después de la paciencia viene la esperanza, viene la sabiduría y vienen más cosas que Dios nos puede dar para poder armar nuestras vidas y hacer de nuestras vidas una bendición. Pero también dice que esas pruebas venían por las acechanzas de los judíos. Es decir, él estaba en una guerra constante con ellos, estaban ahí buscando que hacerlo caer, que a ver si pisa el palito, a ver si, ¿no? Cómo se estaba comportando. Y número dos, dice, verso número 17, perdón, verso número 20, dice, y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Mira, ¿qué es lo que hacía el apóstol? Él dice que anunciaba, enseñaba, y su enseñanza era pública y también por las casas. Es decir, era una máquina completa de hacer las cosas, ¿no? Ya sea en las calles, un aire libre, generalmente lo hacía en el templo, ¿no? Pero él no rehuía esas cosas. Y también en las casas, de una manera más cómoda, más íntima, ¿no? Dice, y que hacía en la casa testificando a judíos y a gentiles, no hacía sección de personas, tanto a judíos y los gentiles. Entre los gentiles estaban los romanos, los griegos y todo, ¿no? ¿Y qué les enseñaba? Dice que les enseñaba acerca del arrepentimiento. Es importante que nosotros aprendamos esto del arrepentimiento. El arrepentimiento es la base para entrar a la gracia de Dios. Si una persona no se arrepiente, no nace de nuevo. Tiene que haber arrepentimiento, tiene que haber dolor, dolerse por el pecado, por lo malo que hemos estado conduciendo. Y ese es el caso, ¿no? Arrepentimiento para con Dios, no es arrepentimiento delante de una persona, es delante de Dios, para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Cuando uno deja el arrepentimiento o practica el arrepentimiento, deja lo malo y empieza con lo bueno, con la fe de Dios. Se viste de la fe de Dios para poder ser de bendición en nuestras vidas. Y después dice, ahora he aquí, verso 22, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén. Qué importante, ¿no? Hay esa ligazón entre tú y el Espíritu Santo de Dios, unido. Dice, sin saber que allá, lo que allá me ha de acontecer. Él no sabía lo que le iba a pasar, solamente que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Ahí está, ¿no? El siervo tiene que ser suplido, como dice la Escritura. Y prisiones y tribulaciones, problemas. Siempre hay un problema que resolver, siempre hay alguien que ayudar que está en problemas. Y ahí están las prisiones y tribulaciones. Y el verso central de este pasaje que dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Qué hermoso. Pablo estaba diciendo que no estimaba su propia vida preciosa. Para él era de mayor bendición terminar su carrera y terminarla con gozo, con gozo. Y dice el texto, es hermoso de verdad, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Todos nosotros hemos recibido un ministerio del Señor Jesús, directo, de parte de Dios. A nosotros no nos ha llamado un hombre, nos ha llamado el soberano Dios, el Señor Jesucristo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Y ese ministerio nos hace dar testimonio del Evangelio
existe la gracia de Dios, que hay un Dios que perdona pecados, que hay un Dios que nos limpia, que transforma y cambia nuestras vidas. Dice el verso 25, y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros entre quienes he pasado predicando el reino de Dios. Es importante. ¿Cuál era el mensaje que predicaba? El reino de Dios. Dios quiere ser el rey de tu vida, el rey de tu corazón. Dice, ninguno verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todo. Es decir, he estado enseñando, he estado predicando. Ustedes ahora son responsables de sí mismos. Vamos a ver que el Señor estuvo como 3 años enseñándoles en un discipulado, que es lo común, que eso es lo que dura un discipulado. Una vida transformada, una vida cambiada, necesita esa clase de discipulado. 3 años. Eso es lo que se demoró también el Señor Jesucristo con sus apóstoles. Y si alguien tiene un mejor método que el Señor Jesucristo, yo creo que se equivoca. 3 años que son de bendición para la vida de esa persona. Ahora, y el verso dice, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios, todo el consejo de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo. ¿Quién es un obispo? Una persona que está supervisando, que está mirando, no para chismosear, sino para ver la necesidad de otras personas. Generalmente es una persona madura quien se encarga de hacer eso. Dice que el Espíritu Santo nos ha puesto por obispos para apacentar, alimentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. Gente vestida de oveja, pero que son lobos rapaces, engañadores, mentirosos, que solamente piensan en crear división en la iglesia y son murmuradores, los sensuales que no tienen el espíritu, como dice la palabra misma. Dice el verso 30, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Ese es su objetivo, ¿no? Arrastrar a los discípulos, que va a usar miles de formas. Satanás es muy astuto, hermano, y tenemos que estar unidos en el Señor. Dice, por tanto, verso 31, velar. ¿Qué cosa es velar? Es estar despierto en oración. Cuando tú estás inclinado delante de Dios y de rodillas delante de Él, tú estás con los ojos abiertos, estás velando. Y eso es lo que Dios está pidiendo, que nosotros oremos a Él, porque van a venir lobos. Entonces, por eso es la oración, por eso son las lágrimas, por eso es el clamor de Dios. Por tanto, velad acordando que por 3 años, 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno, de una manera personal, a uno por uno, enseñándoles, guiándolos, aconsejándolos. Y acá va a venir otra parte central también que es muy, muy importante. Dice, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios. Ya yo no puedo hacer más por ustedes, pero ahí está Dios. Porque ese es el propósito, dejarnos en la mano de Dios, que Él nos guíe, que Él nos enseñe. Dice, y a la palabra de su gracia. Qué hermoso que este pasaje nos haga recordar que es Dios y es la palabra de su gracia la que va a bendecir nuestras vidas, que tiene poder, dice. ¿Poder para qué? Para sobreedificarnos. Dice la Biblia que nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Pero cada uno mire cómo edifica, cada uno cómo sobreedifica, es decir, uno tiene que escoger las mejores herramientas,
para que su vida esté fortalecida, para que tenga el cuidado no solamente de sí mismo, sino de otras personas, que la palabra pueda reestructurar tu vida, pueda estar fuerte para que no seas ganado por el mal y pueda ser de bendición para otros, porque dice, para sobre edificaros y daros herencia con todos los santificados, todos los que nos hemos apartado del pecado, de la vida mundana, del mundo, y que hemos renunciado a ser esclavos de Satanás. Dios quiere darte una herencia también a ti. Y él va terminando diciendo, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Dice, estas manos me han servido en todo. Y en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Entonces dice que cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos y echándose al cuello de Pablo, le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Este pasaje es una joya. Hay tantas cosas que nosotros podemos rescatar de este pasaje para nuestras vidas, para nuestras iglesias, para que el Señor pueda bendecir nuestras vidas, para los discípulos, para los siervos del Señor y para todos aquellos que quieren servir de corazón al Rey de Reyes y Señor de Señores. Que Dios bendiga tu vida. Sirve al Señor con humildad, con gozo, en oración. Que Dios te bendiga. Muchísimas gracias.